Muy bien, pues nada, ha sido a gusto venir a hablar. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que yo siempre me he sentido súper a gusto con los nefrólogos porque al final hablamos un poco el mismo idioma. Siempre vemos pacientes pluripatológicos. Cuando pensamos en un órgano estamos pensando también en la afectación a otros niveles, ¿no? Y bueno, pues en la amiloidosis, no AL, que es básicamente la inflamatoria, los escenarios clínicos con los que nos encontramos, pues el nefrólogo se encuentra con un órgano afecto habitualmente, hace su biopsia renal y diagnostica de amiloidosis. El cardiólogo pues suele encontrarse con el corazón, el neurólogo con polineuropatía, etcétera, ¿no? Sin embargo, una vez establecida la sospecha diagnóstica, es necesario evaluar de forma integral al paciente y saber qué es lo que tenemos entre manos, porque el resto de órganos también marcan el pronóstico. En la consulta de medicina interna, pues la verdad es que nos dan por todas partes. Ahí estás ahí en la puerta y te entra un cuadro inflamatorio, un cuadro sistémico, nunca sabes muy bien dónde te la vas a encontrar. A veces nos la encontramos en pacientes con infecciones crónicas, a veces con inmunodeficiencias con bronquiectasias, a veces en autoinmunes, en autoinflamatorias, a veces con cuadros generales. En el proceso diagnóstico, pues muchas veces el estudio de extensión pues ya se va produciendo conforme vamos ampliando el estudio, ¿no? Por lo tanto, siempre hace falta pues llevar en la cabeza a estos pacientes, ¿no? Porque a lo mejor el paciente, pues tienes un paciente en hemodiálisis con cardiopatía hipertrófica y ahí tienes una amiloidosis, ¿eh? O sea que a veces hay que mirar más allá del riñón. Bueno, esto pues no lo vamos a repetir, me encanta que ya lo hayan comentado, así que lo paso rápidamente. Bueno, nada, recordar que la mayoría de amiloidosis renales pues serán AL, el 80% de estas tienen afectación renal, aunque cuando hablamos de amiloidosis AA, pues al final el 97% acabarán teniendo proteinuria mayor de 500 miligramos. Unas palabras de epidemiología de la amiloidosis AA, la inflamatoria, está claramente infradiagnosticada. La incidencia estimada es de 1 o 2 casos por millón. La incidencia está en descenso en países desarrollados, ¿vale? Pero como la prevalencia en enfermedades inflamatorias crónicas está entre el 5 y el 10%. La incidencia está en descenso en países desarrollados, pero cada vez la diagnosticamos más, ¿vale? Porque pensamos más en ella y somos más proactivos en su búsqueda. La incidencia está en descenso porque tratamos mejor los cuadros inflamatorios, pero la prevalencia probablemente esté en aumento, ¿de acuerdo? La edad al diagnóstico se ha ido incrementando porque sencillamente los pacientes viven más tiempo, tienen más tiempo para que esas enfermedades inflamatorias crónicas que han estado controladas durante años o más o menos controladas acaben produciendo lesión. Es la más frecuente en niños, obviamente, bueno, del total de insuficiencias renales crónicas terminales, sobre el 1% son amiloidosis AA. ¿Qué tipo de patologías tenemos? Pues en cuanto a las infecciones, sobre todo micobacterias, bronquiectasias en el paciente inmunodeprimido, también uso de drogas de abuso por vía subcutánea sobre todo, luego todo el mundo de la autoinmunidad que ahora comentaremos y de la autoinflamación, y luego algunas cosas relevantes como la enfermedad de Castleman o algunos pacientes como expresión paraneoplásica pueden tener también amiloidosis inflamatoria. Este es un esquema que me gusta mucho porque no habla de la autoinflamación y de la inmunidad, sino habla de la realidad. Al final, el paciente lo que tiene es una respuesta inmunitaria, ¿vale? Y tenemos esa respuesta inmunitaria, si predomina la inmunidad innata y la parte inflamatoria, pues la expresión pues son síndromes autoinflamatorios monogénicos o poligénicos. Dentro de los poligénicos, por ejemplo, la sarcoidosis es una expresión de un síndrome autoinflamatorio poligénico. Luego tenemos patrones un poco mixtos, como la enfermedad de Behçet. Luego tenemos las autoinmunes poligénicas, lupus, etcétera, y luego también tenemos algunas autoinmunes poligénicas. Hay que decir que el 20% de las inmunodeficiencias primarias, por ejemplo, cursan con autoinmunidad, ¿de acuerdo? Y muchas de estas son de base hereditaria. En todo este espectro de patología tenemos que pensar en la posibilidad de que aparezca una amiloidosis inflamatoria. En cuanto a la fisiopatología, pues aquí lo que nos interesa es esto, ¿no? Esa inflamación sostenida lo que hace es un aumento de interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. Y por lo tanto ahí es donde tendremos que buscar el antagonismo terapéutico. Esta activación inflamatoria puede producir la producción de proteína amiloide sérica, sobre todo por el hígado, pero también los macrófagos, las células endoteliales pueden producirla. Una vez esta proteína circulante, no significa que todos los pacientes vayan a tener amiloidosis. Aproximadamente tienen un riesgo un 10%.
porque se precisa la unión con el componente amiloide sérico y con glicosaminoglicanos para que se cambie la conformación de la fibrilla de amiloide y se deposite. En amiloidosis AA, pues sobre todo tenemos afectación renal, afectación hepática, afectación esplénica y tubo digestivo. Corazón es poco frecuente, pero es posible. Dos palabras de la cinética de la proteína amiloide sérica, ¿vale? Uno, si no sabe mucho de esto, como me pasaba al principio, hasta que me puse a estudiar un poco, porque no acababa de pillarlo muy bien, pues dices, bueno, pues la proteína amiloide sérica tiene una vida media muy alta y por eso se acumula. Pues no, la proteína amiloide sérica es igual que la PCR, dura lo mismo, dura 12 o 24 horas en plasma y dura mucho menos que la procalcitonina, o sea, la procalcitonina dura mucho menos que proteína amiloide sérica y PCR, y la interleuquina 6 todavía menos. Como curiosidad decir que la proteína amiloide sérica, como reactante inflamatorio, sube también en infecciones virales, a diferencia de la proteína C reactiva y la procalcitonina. Bueno, el motivo por el que se deposita es por el mal control inflamatorio y la persistencia de la inflamación persistente, además de una serie de circunstancias ambientales y genéticas que hace que se una al componente amiloide sérico, a los glicosaminoglicanos y se pliegue mal. O sea que aparte de tener proteína amiloide sérica, tiene que pasar más cosas. Bien, esto es interesante porque responde a la pregunta de si yo no puedo hacer en mi hospital proteína amiloide sérica, ¿puedo considerar que un paciente está bien controlado midiendo la PCR? Pues sí, hasta en el 85% de los casos. Hay un 15% de casos en los que la PCR está normal y la proteína amiloide sérica está elevada. Por lo tanto, tenemos que conocer nuestro paciente, hay que medir al menos una vez o unas pocas veces la PCR y la proteína amiloide sérica para saber cómo funciona ese paciente. ¿En qué paciente nos equivocamos? En los pacientes que tienen VSG elevada con PCR normal o en los pacientes que llevan corticoides. ¿Vale? Ese es el grupito de pacientes que podemos tener una falsamente baja PCR normal, quedarnos tranquilos, pero tener proteína amiloide sérica acumulándose. Y también en los pacientes que llevan antiinterleuquina 6. ¿Vale? Bueno, ¿dónde mirar en la amiloidosis? Pues ya se ha dicho, siempre tenemos que llevar en la cabeza la posibilidad de afectación orgánica que marca el pronóstico y en función del tipo de amiloidosis, pues consideraremos mirar más o antes el riñón o el hígado o el tubo digestivo o el corazón. Pero siempre tenemos que llevar en la cabeza la expresión sistémica del cuadro. La clínica de la amiloidosis AA es la proteinuria, pero de vez en cuando nos parece alguna cosa rara, como roturas hepáticas o esplénicas, oclusiones intestinales por infiltración de amiloide, insuficiencias cardíacas agudas, crisis suprarrenales o masas. Tenemos una par de pacientes con síndrome de Sjögren, por ejemplo, cuya expresión de amiloidosis fueron pues masas pulmonares de proteína amiloide. ¿Vale? El diagnóstico, bueno, lo primero que hay que comentar es que la proteína amiloide sérica que medimos en plasma no es lo mismo que el SAP, el componente amiloide sérico. ¿Vale? Esto no lo medimos habitualmente. La gammagrafía con SAP no está disponible ni comercializada, solo en centros de referencia europeos que hacen amiloidosis. Esta tiene la ventaja de que marca cualquier tipo de amiloide, pero por el momento no la podemos pedir. Hay que ir a órgano afecto, biopsiar preferentemente pues, el riñón o el órgano que sepamos por las analíticas o por las pruebas que está afectado. La grasa rectal y subcutánea pues, es un poco lotería, porque está parcheada y bueno, la sensibilidad real es baja. En un centro de referencia de amiloidosis en Holanda que publicaron un vídeo de cómo se hacía, cómo ellos buscaban el amiloide en la grasa rectal, pues lo que hacían básicamente es una liposucción. Estaban ahí sacando medio kilo de grasa, luego la procesaban y ahí lo encontraban en el 90% de los casos. No es nuestro caso. ¿Vale? Bien. Bueno, un comentario sobre si los pacientes con infiltración renal por amiloide sangran más en las biopsias, que siempre es un miedo que tenemos cuando hacemos unas biopsias. Bueno, pues en este artículo retrospectivo dicen que no, pero yo no lo sé. Os lo dejo a vosotros que os lo penséis. Bueno. Principios del tratamiento de la amiloidosis A. Pues tiene que ser precoz, intenso hasta objetivo, y el objetivo es que la amiloide sérica esté por debajo de 7-8. Tiene que ser orientado a la etiología de la inflamación, no vale tocilizumab para todos, sino que depende de la etiología. Tiene que ser ajustado evolutivamente, y en el caso de los pacientes con fiebre mediterránea familiar, siempre hay que incluir la colchicina, si el filtrado glomerular nos lo permite. Vale. Si no hay etiología demostrada, eso es otro tema, ¿vale? Ahí, pues bueno, a lo mejor probamos primero con tocilizumab y si no, pues a lo mejor con anakinra. A mí los anti-TNFs no me acaban de gustar mucho en
en este tema, ¿vale? Bueno, y luego pues recordar que hay que manejar el síndrome nefrótico con cierto cuidado por la tendencia a la depresión de volumen intravascular, preferible usar las dosis de diuréticos partidas, atención a la hipotensión ortostática y que a veces hay polineuropatía, atención a la depresión de volumen y cuidado con los betabloqueantes, los antagonistas del calcio tipo verapamilodiltiazem, cualquier cosa que sea inotropo negativo. Y a veces pues, hay que manejar también la hipotensión por disfunción autonómica añadiendo pues, fluorocortisona o midodrina, ¿de acuerdo? Esto es una visión un poco general y ya un poco antigua de los fármacos que se usan en este contexto de autoinflamatorias. La mayoría los conocéis, pero aquí podéis poner todos los MAP que queráis, porque la lista es, pues cada año salen 10 más, ¿de acuerdo? Pero no la he puesto por eso, sino para fijarnos aquí, Inmunodeficiencias. ¿Cómo tratamos una amiloidosis AA en la inmunodeficiencia? Pues no la tratamos con tocilizumab de entrada, la tratamos con inmunoglobulinas y la tratamos con antibióticos para tratar las bronquiectasias. Hacemos un manejo agresivo de las bronquiectasias. ¿Cómo tratamos la amiloidosis, una tuberculosis pues de estas que no se acaban de resolver? Pues, hombre, primero, o una osteomielitis crónica, pues primero tratamos la osteomielitis. Y si no funciona, pues ya nos planteamos el tocilizumab. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto una lista de todos los MAP para que la tengáis. La mayoría no hay datos en insuficiencia renal, pero la mayoría se toleran bien en insuficiencia renal. Así que, bueno, el Etarnecep, que es el que menos me gusta, es el que no se ajusta, así que lo usamos poco. Pero, bueno, sobre todo hay que elegir el que se dirija a la enfermedad de base. ¿De acuerdo? Si el anakinra, por ejemplo, con filtrados por debajo de 30, pues lo ponemos a días alternos o le bajamos la dosis, lo ponemos y probamos a ver cómo va la cosa. Con el tocilizumab lo mismo, no se ajusta, pero tampoco tiene recomendaciones. Pues empezamos con una dosis intermedia o baja y vamos viendo cómo va el paciente. Y bueno, los antiinterleuquina 12 y 17 que se usan en psoriasis, espondilitis anquilosante, Crohn, etcétera, y de los cuales están saliendo cada año varios. Estos, en general, no tienen mucho problema en insuficiencia renal, pero no hay datos. Hay series publicadas con secunicumab y con ustekinumab, ¿vale? Por lo que las recomendaciones son usar estos en estas patologías. La colchicina es necesario mantenerla porque los estudios iniciales de síndromes nefróticos asociados a autoinflamatoria por fiebre mediterránea familiar demostraron la mejoría del pronóstico. Entonces, aunque tratemos con antiinterleuquina 1 o antiinterleuquina 6, se mantiene la colchicina, siempre y cuando el filtrado pues, lo permita. Bueno, y estas son una serie de casos de mediterránea familiar y luego hay otra diapositiva de artritis reumatoide que la he puesto sencillamente pues, para ver un poco que la respuesta es heterogénea. Aquí trataron fiebres mediterráneas familiares en vez de con antiinterleuquina 1, con antiinterleuquina 6 y bueno, pues vemos respuestas pues muy llamativas, como por ejemplo esta, 23 gramos de proteinuria y aquí baja 14, pues baja un 50%. Pero también vemos otros pacientes que más o menos se quedan igual. Entonces, la respuesta puede ser un poco heterogénea. Entonces, es necesario, pues si hay que ajustar la dosis o hay que cambiar el fármaco, pues se hace, ¿no? El objetivo es controlar la inflamación. Y aquí está la he puesto porque tenemos aquí, por ejemplo, una osteomielitis crónica con síndrome nefrótico que está por aquí, en el que además del control del foco se añadió tocilizumab, ¿vale? Y no funcionó demasiado bien, porque claro, el foco no estaba controlado. Bien. Sin embargo, en otras ocasiones, tuberculosis latente, una vez tratado la tuberculosis, se añadió tocilizumab y, bueno, pues hay dos casos aquí, uno fue bien y otro no. Lo que quiero decir es que la respuesta es heterogénea y hay que ir probando diferentes opciones. En cuanto a hemodiálisis y trasplante renal, pues son pacientes que tienen peor pronóstico en hemodiálisis y en trasplante renal, y el pronóstico depende de la afectación cardíaca sobre todo. Ese peor pronóstico tiene que ver con que si no está controlada la inflamación, pues al cabo de unos 8 o 10 años recidiva la nefropatía proteinúrica en el riñón trasplantado, ¿vale? Además de tener más infecciones y más complicaciones. Pero, bueno, se recomienda el trasplante de todas formas y con un esfuerzo suplementario en controlar la enfermedad de base. Aquí os dejo un artículo que recoge una serie de trasplantados, ¿vale? En cuanto al pronóstico, pues es potencialmente fatal. Los factores de mal pronóstico son la insuficiencia renal, la afectación cardíaca, la afectación hepática, el Crohn, la edad avanzada y los niveles de proteína amiloide sérica. Si están por encima de 50 y no los controlamos, la cosa va a ir fatal.
mientras que niveles por debajo de 10 se asocian a supervivencia renal y del paciente. Y a la pregunta de si regresan los depósitos tisulares, pues la cosa no está muy clara. Se han comunicado casos que regresan, pero al final depende de cuánto de pronto inicies el tratamiento. Si inicias el tratamiento y llegas tarde, pues llegas tarde a todo. Pero aunque no haya regresión de los depósitos, el paciente puede mejorar y bajar la proteinuria de forma significativa. El futuro terapéutico, pues bueno, se han intentado varias líneas, ya lo ha comentado mi compañera de hematología, el lepodrisato, pero no funciona demasiado, inhibe la formación de amiloide, incrementar el aclaramiento de los depósitos de amiloide por los macrófagos, bueno, pues con diferentes anticuerpos o con diferentes sustancias, pero al final muchos de estos han fallado por toxicidad. Y luego lo último que está probando ahora es oligonucleótidos antisentido para inhibir la producción hepática de proteína amiloide. Está la cosa un poco verde todavía, pero me imagino que habrá ensayos clínicos. Y 2 palabras de amiloidosis cardíaca. Esta es una buena revisión en la que hay unos gráficos que te lo explican todo. ¿Por qué un nefrólogo tiene que saber de amiloidosis cardíaca? Pues porque, ahora lo veréis, porque veis pacientes con estenosis aórtica, porque veis mucha gente mayor, porque veis pacientes que hacéis una ecocardio porque tiene cardiopatía hipertensiva y os encontráis que tienen una miocardiopatía hipertrófica. Pues por eso. Y tenéis que hacer de internistas, entonces. Bueno, ¿sospecha cuándo? Pues grosor de la pared del ventrículo izquierdo en ecocardio mayor de 12 milímetros y algo más. Ese algo más, pues hombre, aquí pone eso más insuficiencia cardíaca en pacientes mayores de 65 años. Bueno, esos son la mitad de mis pacientes. No, ese algo más que sea algo más significativo. Estenosis aórtica, túnel carpiano bilateral, voltajes bajos en el QRS, en fin, trastornos de conducción, una resonancia cardíaca con realce subendocárdico, bueno, pues eso es algo más, hay que llevarlos en la cabeza, ¿vale? ¿Por qué hay que diagnosticar la amiloidosis cardíaca? Pues porque se trata diferente. La insuficiencia cardíaca de la amiloidosis cardíaca se trata con algunas peculiaridades, ¿vale? Por eso hay que conocerla. Primero, porque el 15% de las estenosis aórticas del anciano se pueden asociar a amiloidosis. Y segundo, porque estas estenosis aórticas con amiloidosis se tratan con TAVI, la mayoría, más que con cirugía, ¿de acuerdo? Y después, pues, son pacientes que van mal, tienen riesgo de complicaciones arrítmicas graves. Se puede usar amiodarona, pero no digoxina, no beta-bloqueantes, etcétera. Y los DAI no son preventivos, sino ya en pacientes que han tenido evento. Y cuando hay que anticoagularlos por fiación auricular, se hace con intervencia del CHAD-VAS. Se hace a lo mejor con CHAD-VAS de 0. ¿Vale? Por lo tanto, se manejan un poquito diferente estas insuficiencias cardíacas. Los IECAS ARA2 también tienen el riesgo de deterioro renal por la depresión de volumen de los pacientes. Y bueno, pues hay que tener en cuenta unas consideraciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que llevar en la cabeza que estos pacientes pueden tener una amiloidosis cardíaca. El diagnóstico de la amiloidosis cardíaca, pues básicamente se puede hacer una gammagrafía con tecnecio difosfonato, que estas sí que están disponibles en los hospitales. Si discutes un poquito con nuestros colegas de medicina nuclear, te la pueden hacer. Y después tenemos la posibilidad de hacer pues el estudio genético de amiloide y también buscar, de transtirretina, que son las que suelen causar esto, y también, por supuesto, buscar organoafecto, ¿vale? En cuanto al tratamiento, pues tenemos estos fármacos que actúan en diferentes vías de la producción o de la agregación de la proteína amiloide. Tenemos la pequeña pega de que el mes de tratamiento con tafamidis pues vale 11.000 euros. Y bueno, en la comisión de farmacia que tuvimos antes de ayer se presentó un paciente para poner el fármaco con indicación solo de cardiopatía, que ya está aprobado en ficha técnica por la EMEA, pero en España está en esa fase oscura de discusión en el Ministerio de a ver si le ponemos precio o no le ponemos precio, y entonces pues no se sabe quién lo paga. Entonces, pues bueno, este es el problema fundamental de estos fármacos. Están diseñados para enfermedades raras de baja prevalencia, pero la amiloidosis cardíaca ya no es de baja prevalencia. Si la buscas en determinados grupos de pacientes, la prevalencia es muy superior y se estima que el precio del tafamidis debería bajar hacia los 1.000 o 1.500 euros mensuales para que fuera coste efectivo diagnosticar a todos estos pacientes. O sea que mejor, no sé si deciros que los diagnosticáis o que no. Porque tenéis un problemita. Bueno, para acabar ya, los mensajes que hay mayor prevalencia de la sospechada, los signos de alarma y enfermedades predisponentes, hay que conocerlos y manejarlos siempre en la cabeza con una visión un poco sistémica. Hay que medir la proteína amiloide sérica y si en tu hospital no lo hacen, pues ver de qué forma te lo pueden hacer. El tratamiento tiene que ser etiológico, precoz y hasta llegar a objetivo, y si no funciona, pues se cambia el tratamiento.
Y en cuanto a la transtirretina, pues sobre todo la afectación cardíaca, la variante pues senil o nativa, la wild type esta que llaman, pues condiciona el manejo de la insuficiencia cardíaca y es emergente y la prevalencia está aumentando. Por eso hay que conocerla bien. Muchas gracias.